El tema del desarme fue muy complejo de abordar, porque obviamente eso implicaba, digamos, la firma del acuerdo necesariamente implicaba la dejación de armas por parte nuestra. Dijo primero tal cosa y después dijo segundo entrega de armas. Y entonces Rodrigo Granda se paró y dijo: nosotros no vamos a entregar armas, que les quede claro. Es que a nosotros nadie nos ha vencido para que nos venga a reclamar las armas. Entonces se pararon los de las FARC. Las FARC, su propuesta inicial y casi que final fue que entregaría las armas una vez se cumpliera con todo lo pactado. Y era un imposible. Poníamos como líneas rojas la dejación de armas. Es decir, que no fuera pues un proceso que implicara terminar como el sometimiento. Y el presidente Santos me dice: Henry, dígales que primero dejan las armas y después firmamos. Que si no es así, me dicen, yo les pongo de transporte para que se vengan aquí y sigamos guerreando. Lo más difícil fue aceptar dejar las armas antes de que hubiese un cumplimiento por parte del Estado. Era necesario ponerle un tiempo y que las FARC entendiera que la sociedad no iba a aceptar unas FARC armadas en un proceso de paz. En marzo de 2017, la guerrilla más antigua y poderosa del hemisferio occidental comenzó el proceso para dejar las armas con las que aterrorizaron por más de medio siglo a los colombianos. Que un proceso no puede ser con un grupo armado que mantenga las armas. Lo que a mí me enseñó este conflicto es que todo conflicto tiene una solución. Si la voluntad de las partes existe para solucionar el problema y disolver el conflicto, tiene solución. Para nosotros era necesario y quizás era la mayor muestra de la voluntad de las FARC de esta vez sí llegar a un acuerdo para terminar el conflicto, el que ellos aceptaran que íbamos a discutir el tema de dejación de armas. Yo creo que de lo más exitoso que tuvo este acuerdo desde el momento que ya se iba para la firma fue el tema de la dejación de armas. Ya no pasamos de qué es lo que va a pasar, que se van a desarmar, sino cómo es que las FARC van a entregar hasta su última pistola. Primero yo creo que lo que se demostró era que había disciplina, que la gente cumplió. La gente cumplió, la gente acató los distintos ceses al fuego. Una misión que hay que decir que en su componente de monitoreo se hizo de manera conjunta con el gobierno de Colombia y las FARC en terreno. Eran equipos tripartitos que salían a hacer el monitoreo en el terreno, cosa que se había hecho en un par de sitios anteriormente, pero creo que nunca con esa dimensión y con resultados muy positivos, y a acompañar todo el proceso de desarme, que para nosotros era definitivo, porque era obvio que las FARC nunca le iban a entregar las armas al gobierno. Eso no lo hace ninguna guerrilla. Es uno de los aciertos más grandes que haya tenido este acuerdo. Primero, por lo novedoso, no existía un antecedente en el mundo. Para la ONU, el mecanismo tripartita fue una innovación. Ellos en ninguna parte del mundo habían hecho algo parecido. Segundo, porque permitió generar una confianza inmediata. Todo ese involucramiento ayudó a que tanto el gobierno como las FARC nos conocieran mejor, y eso creó la confianza que permitió más tarde recurrir al Consejo de Seguridad y pedir un rol aún más grande de Naciones Unidas en la implementación, sobre todo en la verificación. Para dejar las armas, las FARC debían desplazarse a las zonas veredales que estaban ubicadas en lugares remotos. En la práctica, este proceso fue muy complejo, pues en algunos casos ni siquiera había vías de acceso, las condiciones en terreno eran hostiles y fue necesaria una gran operación logística para llevar materiales de construcción, víveres y elementos de primera necesidad. Vamos a cumplir independientemente de cómo estén las cosas. ¿Y en qué va pensando uno cuando marcha? Según el objetivo que lleve. En este momento vamos hacia la paz. Tenemos un objetivo común, que este proceso salga adelante, que no nos vaya a fracasar. Y ahí eso nos une. Las condiciones que creamos produjeron esa voluntad en ambas partes. Y cuando está la voluntad de arreglar el conflicto, se arregla. El hito fue ese, que se logró que se desplazaran
por cientos de kilómetros, guerrilleros armados con toda su logística, asegurados por las fuerzas militares, en un movimiento impresionante, en lanchas, en carros, en trochas, en mulas, hasta llegar a los sitios, a las zonas que eran bastante apartadas de las ciudades grandes. Fue impresionante. El 22 de septiembre de 2017, la misión de las Naciones Unidas en Colombia informó que había finalizado el proceso de dejación de armas de las FARC, en el que se inhabilitaron y destruyeron pistolas, fusiles, explosivos, minas antipersonal y granadas, entre otras, que se destinarían para la construcción de 3 monumentos como símbolo del adiós a la guerra. Ese fue el primer paso de las FARC en su tránsito a la vida civil, una condición indispensable para su participación en política. 13.800, 14.000 hombres están en este momento sin armas. Vemos que el enemigo más grande que teníamos, que era las FARC, ahora está en otras actividades y está de frente a la sociedad. Nosotros somos una fuerza político-militar que va a dejar lo militar y va a seguir haciendo política. Este es apenas el comienzo de la gran marcha de la esperanza del pueblo colombiano hacia la reconciliación, hacia la paz, hacia la justicia social, hacia la vida digna para todos. El beneficio de haber terminado una guerra con la guerrilla más vieja, más fuerte del hemisferio occidental ha sido enorme. Entonces, por supuesto que sí valió la pena. El presidente Santos tenía razón, tienen que dejar las armas.